Hola a todos ustedes, mi nombre es Cristian Castro, soy siervo de Dios y ministro de Dios y siervo del Señor Jesucristo, y en este video voy a estarles compartiendo con ustedes un tema muy interesante que es acerca del pecado. Vamos a hablar acerca de qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias y cuál es su solución. El pecado en las Escrituras es representado como algo horrible, algo horrendo, algo demasiado grave, algo ante lo cual deberíamos temblar y no deberíamos reírnos. El pecado es descrito en la Biblia como abominación al Señor. Y el pecado es tan horrible porque, de acuerdo a las Escrituras, el pecado no solamente es cometido contra el hombre. El pecado es cometido contra el hombre porque a diario cuando pecamos contra nuestro prójimo. Pero de acuerdo a las Escrituras, el pecado es principalmente contra Dios. La esencia de todo pecado es la malicia. Cuando una persona peca, una persona tiene malicia en su corazón. Siempre que estamos pecando, buscamos hacerle mal a nuestro prójimo. Ya sea buscamos humillarlo, buscamos despreciarlo, buscamos hacerlo sentir mal, buscamos amargarlo, buscamos entristecerlo, buscamos enojarlo a propósito. El pecado siempre conlleva consigo ese elemento de malicia, de hacerle mal al prójimo, de hacerle daño, de afrentar al prójimo. Pero la malicia del pecado, y esto lo revela las Escrituras, es dirigida principalmente contra Dios. De manera que el pecado busca hacerle daño y afrentar principalmente a Dios. El pecado golpea a Dios. Y el pecado es tan horrible en su naturaleza que, de acuerdo a las Escrituras, todo pecador que no ha venido a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha pasado de muerte a vida, odia y aborrece a Dios, como dice en Romanos capítulo 2, aborrecedores de Dios. Entonces el pecado es de tal naturaleza que buscaría la miseria y la muerte de Dios si pudiera. Y el pecado, y esto lo comprueba, ya que hace la misma historia, ya que hace 2000 años, el hombre, Jesucristo, nuestro Señor, terminó crucificado en una cruz. ¿Y qué quiere decir esto? Sencillo, que el hombre odia tanto a Dios que cuando Dios se hizo hombre y vino y habitó entre los hombres y predicó el mensaje de salvación y predicó denunciando sus pecados, e invitándolos a que se vuelvan de sus malos caminos, el hombre ¿qué hizo? ¿El hombre aplaudió a Dios? ¿El hombre lo recibió en una alfombra roja? No, el hombre colgó a Dios en una cruz, lo crucificó allí y lo dejó en la mayor vergüenza, en el mayor dolor y desprecio, y aparte se burlaban de sus sufrimientos. Entonces, de esa manera, así de grande es el odio del hombre contra Dios. A lo largo de la historia, los profetas vinieron predicándole al pueblo que se arrepintieran de sus pecados, y las personas, los pecadores del pueblo, odiaban a los profetas y los apedreaban. Pero después no vino un profeta, vino Dios mismo hecho carne a denunciar sus pecados, y el hombre colmó la medida de sus pecados, matando esta vez no a un hombre, sino matando al mismo Dios encarnado en una cruz. Así de malvado es el hombre y así de malo es el pecado. Así como la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios hacia el hombre, de la misma manera la cruz es la mayor manifestación del odio del hombre hacia Dios. Entonces el pecado es principalmente dirigido contra Dios. Cuando un hombre peca, no peca contra un príncipe, contra el príncipe de una provincia, de un país insignificante. No, cuando el hombre peca, peca contra el Rey y Señor de la gloria, el creador y sustentador de todo lo que existe. Cuando el hombre peca, no peca contra una simple criatura, peca contra el Creador, que es eterno e infinitamente digno de gloria y honra. Por eso el pecado es tan malo y es tan horrendo, porque es cometido contra un ser infinitamente digno de amor, obediencia, estima y servicio de todas sus criaturas. Cuando un niño, un hijo le falta el respeto a su papá o desobedece a su papá, o cuando un esposo golpea a su esposa, o cuando una persona
mata a otra persona, esa persona no debería sentirse mal. Oye, esposa, te traté mal. Debería sentirse mal porque trató mal a su esposa. Es cierto, debería sentirse mal porque deshonró a su mamá. Oye, deshonré a mi mamá que siempre me cuida, que siempre está preocupada por mí. Deberían sentirse mal, pero ¿cuántos se detienen a pensar que ese pecado fue cometido principalmente contra Dios? ¿Cuántos se ponen en el cuarto y se ponen a llorar y se sienten mal porque ese pecado que lastimó a su mamá o que lastimó a su esposa, principalmente lastimó a Dios, afrentó a Dios y fue cometido contra Dios? Entonces vivimos en una sociedad que ve el pecado como algo insignificante, porque vemos el pecado como simplemente un mal cometido contra el hombre, o un mal cometido contra la naturaleza, o un mal cometido contra la decencia de las cosas, o contra la coherencia de las cosas. Pero el pecado es un mal cometido contra Dios, y por esa razón el pecado es infinitamente malo, porque es cometido contra un Dios infinitamente bueno. Así que todos ustedes que están escuchando este audio, de ahora en adelante tiemblen ante el pecado, porque el pecado lastima principalmente a Dios y ofende principalmente a Dios. Entonces es el pecado, y las consecuencias del pecado, de acuerdo a la Biblia, son devastadoras. Es una condenación eterna en el infierno. Es una condenación eterna, es un castigo infinito en el lago que arde con fuego y azufre, donde el humo del tormento de los condenados sube por los siglos de los siglos. Y de acuerdo a la Biblia, esta es la paga del pecado. Y todos nosotros tenemos que pagar esta deuda, y a menos que esta deuda sea pagada, no podemos salir libres de la cárcel y sufriremos la terrible pena de muerte con la que ya hemos sido sentenciados por el juez del universo. Pero las buenas noticias del Evangelio es que hace 2000 años alguien entró en la sala de juicio en donde tú y yo estábamos parados ante el juez, y Él se puso en nuestro lugar y pagó la deuda que tú y yo debíamos pagar con su propia sangre en una cruz. Cristo Jesús fue ese representante legal que murió en la cruz por nosotros, para que Dios contara su muerte como nuestra muerte y pudiera librarnos de la muerte. Entonces, este es el remedio de tu terrible y asqueroso y abominable pecado, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti para darte salvación. En esa cruz en donde tú lo mataste, Él murió por ti. Y en esa cruz en donde yo lo colgué y lo crucifiqué, Él derramó todo su amor por este pecador. Este es el mensaje del Evangelio, esto es lo que es el pecado, sus consecuencias, y estas son las buenas noticias que Dios te ofrece, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que si el día de hoy tú crees, no perezcas eternamente, sino que recibas la vida eterna. Dios te bendiga.